Me siento muy contento de estar aquí en esta tarde, en esta conferencia en particular. Hay muchos recuerdos con todos los que son miembros de Grace to You y miembros de Grace y todos aquellos que hemos servido juntos en el pasado. Aún el escenario, parece que estoy en mi vieja capilla. Parece que el púlpito es casi copia del púlpito en el cual prediqué por años. La parte de atrás se ve muy similar al santuario detrás del bautisterio, ¿no es cierto?, en Grace Church. Así que tengo muy lindos recuerdos de lo que esto me trae a mi mente. Por supuesto, estoy muy contento de estar también en esta iglesia donde Fernando sirve como pastor. Fernando, ustedes saben, y yo estuvimos sirviendo juntos en el ministerio de Grace Church en español por años, y la verdad que fue una experiencia muy linda. Yo lo quiero mucho a Fernando. Se lo he dicho en persona, lo digo en público también, pero es un ejemplo de lo que el Señor hace en la vida de un siervo, cómo el Señor lo forma, lo modela, lo moldea, y lo pone en un lugar, lo coloca en un lugar para su gloria y para su servicio. Y es lo que estamos observando nosotros aquí. Estoy contento de estar en una conferencia para pastores, particularmente para hombres de Dios que han sido llamados por el Señor para servir como pastores. Esa es parte de la razón por la cual mi esposa no vino conmigo, porque supe que era para pastores y ella nunca se considera pastora, aunque a veces lo dicen en broma, pero esa parte de la razón por la cual ella se quedó también. Pero estoy muy entusiasmado de estar con ustedes, hermanos pastores, hombres que están sirviendo al Señor en iglesias locales y sus líderes que vienen juntos. Es un contexto muy especial para mí, que he servido como pastor y predicador, y por eso creo me han dado el título el pastor como predicador. He estado haciéndolo desde que tenía, sin decirlo oficialmente, estoy predicando desde que tenía 18 años y tengo 77, para aquellos que estén dudando, ¿cuánto? Este se ve re viejo. Pero quería imitar a nuestro pastor MacArthur, quien es el patrono y la persona que más impacto ha tenido en mi vida como pastor, como predicador. La foto la tenemos allá atrás, y justo al entrar me siento en la columna, al lado de la columna esa, durante la predicación de Fernando, y doy vuelta y me está mirando MacArthur, y digo, mejor me porto bien. Pero sinceramente, debo mucho de lo que sé de la iglesia local, del servicio en la iglesia local, y particularmente en el área de la predicación, se la debo a nuestro hermano MacArthur, John, con quien tengo una muy buena relación, y ha servido como mentor para mí por años, aunque yo servía en Grace Church junto con otros pastores, pero él para mí ha sido un ejemplo singular. Sin duda es el ejemplo para muchos de nosotros. Así que estoy honrado de estar aquí en esta conferencia para pastores y con ustedes. Así que quiero que me perdonen si de vez en cuando vengo una desviadita, porque les hablo como pastor ya veterano de años y me dirijo a pastores más jóvenes, así que permítanme, me disculpan si de repente, como dicen en México, me salgo del huacal un poquito, pero espero que el Señor utilice la meditación de esta noche y la de mañana también. Una de las preguntas que creo que cada uno de nosotros como pastores nos hacemos y debemos hacernos de vez en cuando es la siguiente: ¿Qué son mis prioridades ministeriales como pastor de una iglesia local? ¿A qué me debo dedicar como sí o sí? Eso es lo que debo hacer. Y tal vez dejar a un lado otras cosas que otras personas pueden
llevar a cabo, pero no necesariamente el pastor. Y tristemente a veces como pastores nos podemos desviar de nuestro llamado singular, que fue de la predicación a la predicación, y como veremos también mañana en particular a la oración, y estar involucrado en muchas cosas que realmente no son prioritarias dentro del ministerio de la iglesia. Nos parecemos mucho a Marta en términos de sus prioridades. El Señor le llama la atención. Ustedes recuerdan, Marta, estás ocupada o preocupada por tantas cosas. Sin embargo, una cosa es necesaria, que tu hermana María ha escogido la buena parte. A veces algo similar nos sucede en el ministerio. Podemos estar distraídos por muchas cosas que no son malas necesariamente, pero son secundarias en el sentido que nos quitan de lo que es prioritario. Entonces, estaremos viendo el ministerio esta tarde en particular desde el ángulo de la predicación y la importancia suprema de la predicación en el ministerio de la iglesia local. Pero antes de entrar al tema en particular que se encuentra en Tito capítulo 2, que he predicado muchas veces en diferentes contextos y debo mucho de este material a lo que aprendí de MacArthur en la exposición de esta epístola. Pero quisiera, a modo de introducción, que vayamos por unos minutos al capítulo 6 de Hechos. Fernando se refirió a Hechos en varias oportunidades esta tarde, pero Hechos capítulo 6, donde encontramos este relato del ministerio de la primera iglesia local en Jerusalén. ¿Este vasito de agua es para mí? Ok. Si no, compartimos salivitas, no importa. ¿Ah? Entre paréntesis, me da gusto también verlo a Lalo, parte del ministerio de Grace Church en español, por varios años también. Y por supuesto, Luis, ni hablar. A Luis lo conozco desde que tenía 5 años. no tanto. Pero creo que en el año 95, en el año 95 nos conocimos. Me acuerdo, fue una noche de servicio vespertino ahí en Grace Church y tuve la oportunidad de conocerle. Era un hombre de linda cabellera. mi cabellera ya empezaba a pintar, pero no como hoy. Pero de todas maneras es muy lindo y grato estar con ustedes, vuelvo a repetir. Pero vamos, como decía, en términos de lo que es prioritario en el ministerio, vamos a Hechos capítulo 6. Donde tenemos el relato de Lucas, aquí por supuesto, donde nos dice, voy a leer del 1 al 4, donde aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Surge un problema en la iglesia. Qué raro, ¿no? Eso no sucede casi, pero aquí vemos que sí sucede. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Estos son los 12 apóstoles, que incluían a Matías, que había sido integrado al grupo de los 11. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y les dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios, o sea, la predicación de la palabra, para servir mesas. Esa es una tarea y un ministerio que otros pueden llevar a cabo. Por eso dice el 3, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y aquí viene la prioridad. Nosotros, sin embargo, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Si pudiéramos encapsular o resumir todo lo que es el ministerio pastoral en una iglesia local, lo encontramos aquí en este versículo 4 de Hechos 6. El hombre de Dios, el predicador, el anciano, el pastor, obispo, todos títulos intercambiables en el Nuevo Testamento, debe ser un hombre de oración, que estaremos viendo el día de mañana, y un hombre que traza con precisión la palabra de verdad, un hombre dedicado, comprometido con la palabra, que es lo que este pasaje nos enseña.
Este énfasis del ministerio de la iglesia local se introduce acá de una forma explícita, pero ya lo vemos manifestado o ejemplificado en el capítulo 2 de Hechos, donde la iglesia, como bien dijo Fernando, nace en el capítulo 2 de Hechos, y notamos que dice, después de la predicación de Pedro allá en Jerusalén, 2:41 de Hechos, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y noten a qué se dedicaban. Esta es la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. 3,000 almas se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Noten que ya como ejemplo, Lucas, dirigido por el Espíritu Santo, nos hace notar que estas son prioridades del ministerio de la iglesia. Lo que es prioritario, lo que jamás puede pasar a segundo lugar, es la predicación, la enseñanza de la doctrina, la enseñanza de la predicación de la doctrina, la predicación del evangelio, la enseñanza apostólica, la enseñanza que Dios reveló a sus apóstoles y líderes, profetas y apóstoles, que son el fundamento del doctrinal de la iglesia, como nos dice Pablo en Efesios 2:20. Pero entonces vemos que desde el inicio, la iglesia pone hincapié o hace hincapié en este énfasis. La iglesia debe ser enseñada por hombres escogidos por Dios para enseñar, y que van a enseñar la doctrina de los apóstoles. En resumen, es lo que aquí vemos. Entonces el énfasis de la predicación la tenemos ejemplificada aquí por primera vez, y si vamos en otro pasaje que pudiéramos usar como base de lo que estamos tratando de comunicar, el ministerio de la palabra de Dios, la predicación, se encuentra ejemplificado, o mejor dicho, enseñado en el capítulo 3 de Timoteo, 1 Timoteo 3, donde nos habla Pablo de los requisitos para ser obispo, para ser pastor. El que desea, si alguno aspira al cargo de obispo, capítulo 3, versículo 1, buena obra desea hacer. Un obispo, versículo 2, debe ser pues irreprochable, dice la Biblia de las Américas, irreprensible, creo que dice Valera, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Y continúa con una serie de: no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, que gobierne bien su casa. Una serie de virtudes piadosas que el hombre de Dios debe tener, que nosotros debemos tener. Sin embargo, hay una función que se subraya en los requisitos para ser pastor, y es esa que vemos acá en el versículo 2, que sea apto para enseñar. Un hombre de Dios que fue llamado a dirigir la iglesia del Señor debe ser, entre otras cosas, un hombre que es apto para enseñar, que sea capaz de enseñar, trazar la palabra de Dios, como lo hemos escuchado aún de parte de Fernando hace unos minutos. Lo vemos en el ejemplo de la primera iglesia, lo vemos en la instrucción de Pablo en los requisitos, entre los requisitos para ser anciano, para ser pastor. Lo vemos claramente en la enseñanza de Pablo en el 2 Timoteo capítulo 2:15, donde Pablo le dice a Timoteo, según esta epístola escrita a un pastor: Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué va a hacer Timoteo para no avergonzarse en el futuro? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos? Hombres dedicados a trazar con precisión la palabra de verdad. Eso es prioritario en el ministerio de la iglesia, no es secundario. Yo tomé con los años un aprecio especial y una pasión especial por la predicación, por lo que veo en la Escritura, veo el énfasis que las epístolas pastorales en particular nos dan, y alrededor de todo el Nuevo Testamento vemos que ese es el énfasis, aún en el Antiguo Testamento.
y es en base a este mandato: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. En el capítulo 4 de 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, predica la palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. Esa es tu misión, Timoteo, no te olvides de eso. Así que, con esto como trasfondo, ahora quisiera que pasemos a Tito. Tito capítulo 2, como les mencioné, es un pasaje que ha servido como casi lema en mi vida como pastor y como predicador, junto con este capítulo 2 de 2 de Timoteo 15 y el capítulo 4, versículos del 1 al 2, predica la palabra. Pero vamos a Tito en estos momentos. Perdón, ¿hasta qué hora tengo tiempo acá? No, yo sé, digo porque por ahí me paso. ¿Hasta las 7? Qué exagerado. Sí, está bien. Ok, hasta las 7, está bien. Bueno, aquí tenemos Pablo se dirige a un pastor. Es la enseñanza del apóstol Pablo a Tito como pastor y líder de la iglesia que se encuentra en Creta. O sea, esta enseñanza de Pablo a Tito es para nosotros. Y quiero que todos nos pongamos el saco saliendo de aquí, que veamos que esto es prioritario para nosotros. El tema nuestro es la predicación del pastor. Bueno, aquí tenemos la exhortación de Pablo a Tito para que él entienda su responsabilidad como predicador en la iglesia. Dice el capítulo 2, versículo 1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso va junto con lo que la primera iglesia hacía, se dedicaban continuamente a la doctrina. ¿Cuál doctrina? La sana doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de los apóstoles. Y si bajamos la vista hasta el versículo 15, Pablo le dice, continúa diciéndole a Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te desprecie. Entre paréntesis. Si un hombre ha sido llamado a servir en la iglesia como líder de la misma, tal hombre ha sido llamado a predicar, enseñar, hablar, exhortar, reprender. Y todo esto de acuerdo a la sana doctrina, y todo esto con autoridad, con toda autoridad. El púlpito no es el lugar donde titubeamos, donde tratamos de caer bien a todo el mundo y tal vez no pisar callos aquí, no pisar callos allá, porque no queremos que la gente se ofenda, qué sé yo. Sucede. Esa no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es predicar la sana doctrina y predicarlo con toda autoridad. Con toda autoridad, como veremos. Ahora, el predicador no es alguien, entonces, como bien mencionaste, Fernando, no es una persona que ha sido llamada a dar sus opiniones o contar historias o qué sé yo, ideas interesantes, como he estado en varias iglesias donde eso se observa, sino que el pastor ha sido llamado para predicar. No es ofrecer maneras opcionales de pensar, no. En el contexto en el cual vivimos, un mundo donde culturalmente y políticamente está abierto a muchas cosas y muchas ideas y todo el mundo es abrazado bajo esa sombrilla, el pastor no tiene esa libertad. Hemos sido llamados a proclamar el mensaje bíblico, la buena, la sana doctrina y hacerlo con toda autoridad. El predicador tiene la responsabilidad primordial de llamar a la gente a someterse bajo la autoridad de la sana doctrina. Por eso dice Pablo, que nadie te menosprecie, no importa si eres joven, si eres esto, lo otro, tú hazlo con fidelidad a eso. Al fin y al cabo, como vimos, vamos a ser aprobados delante de Dios a la luz de lo que hemos hecho con la palabra de Dios, cómo la hemos trazado. Entonces, la palabra que aquí se traduce autoridad,
en Tito 2:15, es epitage en griego, un derivado de la palabra epitazo, que aquellos que han estudiado y están familiarizados con el idioma griego, es un comando, es una orden militar, tiene un contexto militar. O sea, el pastor se encuentra en esa posición de autoridad sobre los que escuchan. Es una posición de comandante, de dar órdenes, de mandar. No es cuestión de simplemente decir, bueno, mi opinión es, o pienso que, o me parece que. Hemos estado en estudios bíblicos, ¿no es cierto?, donde el maestro, o el monitor, o el director del estudio bíblico comienza, bueno, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas que dice el pasaje? Y todos comparten ignorancia y salen de ese lugar más confundidos que cuando entraron. Y eso sucede, me ha sucedido, lo he visto en lugares. Me acuerdo, bueno, ya, como les digo, ya me voy. El pastor, como Tito, como Timoteo, está en una posición de hablar con autoridad la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con la sana doctrina. Vivimos en un mundo y sociedad que no tiene respeto a la autoridad. La gente en general tiene una mentalidad de anti-autoridad. No quiere estar bajo ninguna autoridad porque están saturados con la idea contemporánea de libertad personal a todo costo. Lo vemos en el movimiento feminista que mencionaste, aquellos que dicen, bueno, este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiero, por lo tanto el aborto es parte de eso, entonces, ¿quién me va a decir a mí a qué no hacer? Es mi derecho, es mi cuerpo, tu derecho. ¿Qué acerca del derecho de la personita que llevas adentro? Nadie piensa en el derecho de ese ser humano que va a ser nacido por medio de esta persona, de esta mujer. Tiene derecho, pero ellas dicen, no, es mi cuerpo, es mi derecho. No trates de meter la idea de que yo me debo a alguien superior o que tengo que preocuparme por otros. Yo soy el que ha decidido y lo que hago con mi vida y nadie me va a decir nada a mí. Esa actitud de ser independiente, de rebelde a todo tipo de autoridad, es muy obvia alrededor nuestro. Realmente no somos muy distintos al público y a la sociedad en la cual Tito enseñaba y predicaba y trató de establecer liderazgo en esa iglesia. Observen lo que dice Tito 1:10. Pablo le dice a Tito, porque hay muchos rebeldes. Eso satura la sociedad hoy. Habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Y esta es una referencia a los judíos y la enseñanza que trataba de imponer la ley sobre los cristianos. A quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben decir o que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, parecen los políticos de hoy. Malas bestias, también lo son. Glotones, viven para la vida loca. Glotones ociosos. Pareciera que está describiendo a muchos de nuestros días, nuestro contexto en el que vivimos. Estamos rodeados de este tipo de gente. Ahora que pasamos por la época de elecciones en los Estados Unidos, tengo que confesar, tengo una debilidad por todo lo que es política nacional, particularmente nacional en Estados Unidos, y estas semanas pre-elección. Digo, Señor, perdona, pero voy a escuchar esto porque tengo mucho interés en conocer cómo está todo esto. Bueno, lo hice. Pedí perdón un par de veces al Señor por dedicarle tanto tiempo, pero le dije al Señor, esto es solamente esta época. Ya no más. Así que, bueno, volviendo a nuestro tema. Pablo describe entonces acá una sociedad totalmente saturada de todo tipo de ideas, enseñanzas, propagadas por hombres rebeldes en contra de la verdad. Y noten los versículos 13 y 14 de este capítulo 1.
de Tito, este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. O sea, está hablando sin duda acerca de posiblemente creyentes que estaban siendo influenciados por esta gente, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Estaremos hablando de los peligros en el ministerio de un siervo de Dios el día de mañana, en el contexto de la oración. Estos falsos maestros estaban enseñando mandamientos de hombres, comandos de hombres, o sea, órdenes de hombres. Mitos judaicos, por ejemplo, que enseñaban a seguir un sistema de leyes y requisitos judíos que no tenían que ver con la sana doctrina cristiana, de la doctrina del Evangelio. Otros, noten el versículo 16, otros profesan conocer a Dios, pero no con sus hechos lo niegan siendo abominables y desobedientes, inútiles para toda buena obra. Este no era un mundo fácil de vivir, un mundo fácil en el cual ministrar, donde se encontraba Tito. A veces pensamos que en el mundo que nos rodea, qué difícil es. Qué cosa, qué tan difícil, Señor, me pusiste en este contexto, en esta iglesia. Y mira las luchas que tengo, las tentaciones que yo sufro, que mi gente sufre. Y tal vez la tendencia existe de sentirse víctima un poco. Pero Tito se encontraba ahí, no en un contexto inclinado a recibir la verdad y la sana doctrina. Sin embargo, la responsabilidad de Tito era de hablar, exhortar y reprender y hacerlo con toda autoridad. Esta no es la única vez que Pablo enseña acerca de esa autoridad que nosotros como pastores, predicadores tenemos. En 1 Timoteo ya nos dice Pablo, 1 Timoteo 4:11, le dice a Timoteo, el pastor Timoteo, esto manda y enseña. Versículo 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué enseñanza otra vez? La enseñanza apostólica, la sana doctrina. Esto es lo que define el ministerio de un pastor. Fuimos llamados a dedicarnos a leer el texto, explicar el texto y aplicar la verdad de Dios revelada en el texto a la gente. Le guste o no le guste. A tiempo o fuera de tiempo. En otras palabras, siempre. Y hacerlo con toda autoridad. Noten en el versículo 11, Pablo dice, esto manda. Lo que predicamos basados en la Escritura, mandamos. Esto manda. La Biblia no nos da sugerencias. Dios no nos da diferentes opciones. La palabra de Dios manda. Por lo tanto, si la enseñamos correctamente, trazándola con precisión, nosotros también mandamos. Jesús ilustra esta manera de predicar y enseñanza cuando nos dice, leemos ahí en Mateo 7, que al final del Sermón del Monte leemos estas palabras, el versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como uno quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús hablaba como ningún otro hombre habló. Él hablaba con autoridad, no como los maestros de Israel, los escribas y fariseos que simplemente hablaban, pero sus palabras eran vacías. Capítulo 23 de Mateo, donde el Señor exhorta a sus discípulos, miren, todo lo que les enseñen acerca de la ley, háganlo, pero no hagáis conforme a sus obras, versículo 3, porque dicen y ¿qué? No hacen. Esa es la característica de un hipócrita, de un falso maestro. Observamos lo mismo allá en Marcos 1:21. Entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar y la reacción es esta. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran parlantes, decían cosas, pero no vivían lo que decían. Por lo tanto, no tenían autoridad. La gente los conocía.
Eran tan genuinos como un billete de $3. No existe tal cosa. Ahora sí, otro sorbito porque se me está yendo la voz. Entre paréntesis, cada vez que vengo aquí, y lo mismo me sucede en México, noto la altura y se me va el aliento. No sé, ustedes están acostumbrados a vivir en el techo del mundo. Bueno, Marcos 1:27, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad, es la enseñanza de Jesús. Descendió en el capítulo 4 de Lucas, otro pasaje interesante, descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, les enseñaba en los días de reposo, y otra vez vemos, se admiraban de su enseñanza, versículo 32, porque su mensaje era con autoridad. O sea que esta palabra de tener autoridad la vemos en el Señor, la vemos en la predicación de Pablo, la vemos en la instrucción de Pablo, la vemos en las epístolas pastorales. A nosotros también fuimos llamados a predicar la sana doctrina y hacerlo con autoridad. En Juan también, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 44, y algunos de ellos querían prenderle, hablando de Jesús, pero nadie le echó la mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Jesús hablaba con autoridad singular, por supuesto, incomparable, porque era Dios. Y la gente reconocía esta autoridad, aún los escribas y líderes religiosos. Leemos en Marcos 11:27, llegaron de Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer esto? Me da risa ese comentario. No saben con quién está hablando. Es que para que hagan decir, ¿estás loco? ¿Vos no te das cuenta con quién estás hablando? Dios hecho carne. ¿Qué es eso? ¿Con qué autoridad hablas? Estos papanatas no sabían. ¿De dónde venía la autoridad de Jesús? Él mismo nos da la respuesta. Por ejemplo, en Juan 7:14, estaba ahí en la fiesta, se celebraban, Jesús subió al templo, se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Otra vez no saben de quién están hablando. Jesús entonces les respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Es autoridad divina. Era de su Padre Celestial. Juan 8:28 nos dice que cuando el Señor Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas conforme a lo que el Padre me enseñó. Jesús hablaba las palabras de Dios. Cierto que era Dios, pero toda su enseñanza, todo lo que él decía, venía de su Padre Celestial. Yo hablo lo que he visto con mi Padre y vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre, pero ahora procuráis matarme a mí que os he dicho la verdad. ¿Se acuerdan que en el versículo 44 del capítulo 8 de Juan dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer? Claro, ellos seguían al que era su padre. En su humillación, cuando Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, Jesús hablaba de parte de su Padre. Jesús dijo, ustedes recuerdan, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Y por lo tanto Jesús hablaba con autoridad divina. Alguien estará pensando, bueno, Henry, entiendo esto, que Jesús era Jesús, él tenía autoridad, era Dios hecho carne, el Hijo de Dios. Es cierto, pero ¿qué de mi predicación? ¿Y qué de tu predicación? Yo hago la pregunta también. ¿Qué autoridad tenemos nosotros? Otra vez tenemos que volver al hecho de dónde viene nuestra autoridad. Nuestra autoridad es delegada, no es algo que nosotros tenemos en nosotros mismos, sino que Dios delegó esta autoridad a nosotros que predicamos su palabra en su nombre.
para que la gente se someta a esa autoridad. Si vamos al el pasaje que conocemos tan bien, en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19, y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he sugerido, todo lo que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, mis discípulos, mis apóstoles, mis seguidores, mis enviados, mis hombres de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta el ser. Le pregunté el título del himno que cantamos, que se me fue, yo no lo tenía presente, no sé, Lalo, ¿cómo se llamaba él? Sí, me encanta eso. Qué palabras, qué teología. Y el hecho de que el Señor nos está intercediendo por nosotros. Predicamos enseñando a todos a guardar lo que el Señor Jesús ha mandado. La autoridad del predicador es la palabra de Dios y lo que Dios dice en su palabra es obligatorio, por eso mandamos, por eso el Señor nos dice ir por todo el mundo, predicar, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Estamos limitados a este texto. Lo que Él nos dice en su palabra, en el Nuevo Testamento, esta doctrina sana a la cual estamos comprometidos, la doctrina apostólica, eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos y lo hacemos con autoridad, que viene de Él. Es la palabra de Dios revelada en la Escritura. Y como dije, no son sugerencias. De regreso a nuestro texto, en Tito 2:15, leemos esto. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Pablo está diciendo que un siervo de Dios, un pastor, un anciano, el término que queramos usar ahí referente a un líder en la iglesia, debe hablar, exhortar y reprender. No con autoridad limitada, no con un poquito de autoridad, no con mucha autoridad, sino con toda autoridad. Esta autoridad no tiene límites, siempre y cuando sea la autoridad que procede de la palabra de Dios. Cualquier parte de la Escritura, cualquier verdad de la palabra de Dios, esto viene con autoridad. Por eso debemos trazarla con precisión. Tener mucho cuidado con lo que hacemos con la palabra de Dios, que es la exhortación de Pablo a Timoteo. Procura presentarte a Dios aprobado, Timoteo. No te desvíes. La única manera de estar aprobado es trazar con precisión, rectamente, la palabra de verdad. Y aquí simplemente vemos tres elementos de la enseñanza y predicación bíblica que este pasaje, este versículo 15 nos enseña. El primer elemento es el contenido de esta predicación con autoridad. ¿Qué es lo que predicamos? Noten que Pablo dice, esto habla. Literalmente, en griego dice, estas cosas habla. ¿Qué cosas? Todo lo que tenga que ver y está de acuerdo con la sana doctrina, versículo 1. Eso es lo que hablamos. Eso es lo que predicamos. El hombre de Dios debe hablar todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que está en la Escritura, es la palabra de Dios, y sabemos que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. Lo que el hombre de Dios debe predicar es la palabra, trazar la palabra con precisión, y esta palabra es el único contenido que tenemos. Estamos limitados a las palabras de Dios. En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Estamos confinados a este libro. Segunda cosa que notamos en este versículo 15 es la manera como la palabra de Dios se comunica. Pablo dice, estas cosas habla. La palabra que aquí se traduce a habla es la leo, que conocemos el verbo, que simplemente significa decir estas cosas para que te escuchen. Inmediatamente Pablo agrega y exhorta, paracaleo. Esto significa rogar, persuadir. Esta es la tarea del predicador, no solamente anunciar, sino mover, animar a los que escuchan a creer esa palabra y someterse a ella.
ese elemento tan importante en la predicación. Y por último, tenemos este verbo reprende. Dos palabras positivas, por decirlo así. La primera es hablar y exhortar. Y en tercer lugar, Pablo dice, reprende. Estas cosas reprende. Esta palabra quiere decir crear convicción, corregir, convencer a alguien que todavía no reconoce o admite su error. Convéncelos, repréndelos. Y esta es la predicación eficaz. Incorpora estos elementos de explicar lo que la Escritura dice para que el oyente entienda, persuadir, animar al oyente a apropiarse de esa verdad como la palabra de Dios y finalmente reprender, crear convicción en el individuo para que vea su condición de resistencia espiritual a las cosas de Dios. En otras palabras, la predicación busca que los oyentes entiendan, crean, obedezcan. Crean, entiendan, crean y obedezcan. Noten que la palabra de Dios nunca nos manda a sentir algo. ¿Notaron eso? Que no hay ningún mandamiento a sentir, porque eso es totalmente subjetivo, si no somos llamados a creer lo que Dios dice. Todos luchamos con dudas. ¿No es cierto? No me miren así con cara de santos. Todos luchamos con dudas en algún momento, en alguna ocasión, por circunstancias diversas. Pero nunca somos llamados a vivir a la luz de lo que sentimos, sino a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Escrito está. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue atacado, tentado por el diablo? 3 veces. Vino el diablo, tentó al Señor. Y la respuesta del Señor, escrito está, escrito está, escrito está. Siempre el rechazo fue con la palabra de verdad. Eso es lo que debemos hacer. Tenemos un contenido que es la sana doctrina, la doctrina apostólica, la verdad de Dios. Esa verdad la enseñamos con toda precisión por medio de hablar, exhortar y reprender. En otras palabras, extendemos el contenido de la sana doctrina por medio de la predicación, que es el método que Dios mismo nos ha dado en la Escritura. Romanos 10:13, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, porque ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, la predicación es el método que Dios nos ha mandado y nos ha dejado como ejemplo. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Qué bienaventurados somos si estamos predicando y enseñando el evangelio del bien. Así nos describe la Escritura. Tercer lugar, o elemento que Pablo subraya en esta predicación con autoridad, es la audiencia. ¿A cuántos y a quiénes predicamos? Versículo 15 termina con esta frase, que nadie te menosprecie. Noten eso. Esta predicación tiene un alcance y audiencia universal. Es para todo aquel que escucha. El Evangelio es para todos. El mensaje del Evangelio es universal. Es para toda persona que escuche. Nadie se escapa. No hay un solo individuo en el mundo a quien la palabra de Dios no tiene aplicación. No existe una sola persona que no tenga la responsabilidad de obedecer lo que Dios dice. Esto nos incluye a cada uno de nosotros. Cuando escuchamos la palabra y somos enseñados la palabra, no podemos evadirla. Si alguno no es creyente en Cristo Jesús, Dios te manda que te arrepientas. No te puedes evadir de eso. Dios dice por medio del apóstol Pablo en Hechos 17:30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Sin duda somos, la mayoría de nosotros, calvinistas. Y no estoy usando una mala palabra, es una palabra muy bien expresada. Y Pablo fue calvinista, así que no hay... Noten que las palabras aquí del Señor, o que Pablo describe acá, que Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan, no es una simple invitación.
de un llamamiento de Dios, a ver quién me quiere seguir. Este es un mandamiento de Dios, es un mandamiento de Dios a todos los hombres y nadie se escapa. Nadie puede decir, bueno, eso está bien para ti, está bien para otros, pero no está bien para mí. La palabra de Dios tiene aplicación para todo ser humano. En ese sentido, ese es el sentido que la frase tiene aquí, que nadie te menosprecie. Esta frase también incluye la idea de que podemos interpretarla de esta manera, la idea de traer a cada persona bajo la autoridad de la verdad que estamos predicando. Que nadie trate de evadirse de este comando, de este mandamiento. La palabra menospreciar es la palabra griega perifroneo. Es muy interesante cuando pensamos en ella. Peri quiere decir alrededor, froneo quiere decir pensar. Entonces, si tratamos de darle entendimiento a esto, lo que Pablo está diciendo, que nadie le dé vueltas a lo que tú estás enseñando. No me vengas a mí con sonceras, de tratar de evadir lo que la palabra de Dios dice y le das la vuelta por acá, le das la vuelta. No, pero Dios dice, Dios manda, tu responsabilidad es simplemente someterte a esa verdad. Dios manda a todos los hombres. Confróntalos con la verdad. No permitas que se evadan de su responsabilidad. Entonces, el contenido de la predicación con autoridad es la verdad revelada en la palabra de Dios. Y la manera de comunicarlo es por medio de hablar, para que entiendan, sean convencidos, sean persuadidos de la exhortación y reprender para que sientan el peso de su posición ante la verdad. Este tipo de predicación autoritativa no es popular hoy, en un ambiente como ya vimos y dijimos, donde nadie quiere someterse a la autoridad. Debemos tener cuidado que el solo hecho, sin embargo, de ser predicadores con autoridad, el hecho de ser predicador no implica necesariamente ni automáticamente que tenemos autoridad. Como dijimos ya, la autoridad viene delegada, es la autoridad que tenemos en la palabra de Dios y eso nos da la autoridad, no lo que muchos piensan es la autoridad. Como predicadores y maestros no tenemos autoridad a menos que prediquemos la palabra. No está en nosotros la autoridad. No tenemos autoridad personal, como muchos predicadores que tratan de imponer sus deseos o sus opiniones sobre la congregación y simplemente son mandamientos de ellos mismos tratando de imponerlos sobre la gente. No tenemos autoridad personal sobre la congregación. Un pastor no tiene autoridad en su persona. Algunos piensan que sí tienen autoridad. Los vemos en la televisión, predicadores que hablan como si ellos tuvieran la autoridad y la autoridad radica en ellos. Entonces, no tenemos ninguna autoridad personal. El Señor Jesús delegó esa autoridad a un grupo selecto de apóstoles, quienes ya no están con nosotros. Son los apóstoles y profetas que tenemos en el capítulo 2:20 de Efesios. Yo no tengo autoridad personal como predicador, yo no escucho voces del cielo que me dicen esto o lo otro, como muchos dicen. Eso no es tener autoridad. Ninguna iglesia, entre paréntesis, ningún cuerpo eclesiástico tiene autoridad sobre nadie. La iglesia romana se ha atribuido autoridad, la autoridad del magisterium, o sea, la colección de tradiciones y documentos y declaraciones papales a través de los siglos. Para ellos eso es lo que tiene autoridad. No, para nosotros existe una sola autoridad, que es la palabra de Dios, la cual trazamos con precisión. La Reforma justamente nació como reacción a la autoridad no bíblica que la Iglesia se había atribuido. La Biblia declara que la Iglesia cristiana está bajo la autoridad de la palabra, ninguna institución está por encima de la Escritura, ningún cuerpo eclesiástico, ya sea Iglesia católica, romana, ortodoxa, quiera lo que ustedes quieran, ahí tiene autoridad sobre la Iglesia. El cristianismo bíblico siempre ha declarado y enseñado que la autoridad final sobre todo lo que tiene que ver con fe y conducta de los hombres reside en la palabra de Dios. Y esa palabra es la que predicamos. La predicamos con convicción porque estamos convencidos que es la palabra de Dios y la predicamos con autoridad. Y que nadie
nadie nos menosprecie. Si lo hacen, es una tristeza y es peligroso para ellos, pero esa es nuestra misión. Y me encanta estar aquí con un grupo de pastores, personas que están aquí en esta conferencia particular, porque es una conferencia dedicada a pastores. El pastor y su misión en la iglesia, parte de esa misión que estamos observando aquí es la predicación de la palabra de Dios. Y lo hacemos de esta manera como estamos estudiando. Bueno, creo que quiero ser fiel al término que me dieron, que son las 7. Si no, podría extenderme un rato, lo cual estaría bien, pero ya el estar sentado ahí un rato y escucharse 4 sermones ya como que se incomoda un poquito. Bueno, este tipo de predicación, como dije, no es popular hoy. No obstante, es la predicación a la cual fuimos llamados a comprometernos. A pesar de que no es popular hoy, predicar así y que el medio ambiente social y aún dentro de la iglesia evangélica va en contra de eso, este es el tipo de proclamación que la Biblia nos llama a hacer. Predicar la verdad de Dios, trazarla con precisión y predicarla con toda autoridad. En cuanto a ti, Pablo le dice a Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Y termina con esto, que nadie te menosprecie. Bueno, el confort, el aliento que recibimos no es del predicador, es siempre de la palabra, y espero que su palabra haya tenido ese impacto en ustedes hoy, en esta noche. Gracias a Dios por esta oportunidad, este privilegio de estar juntos y meditar en estas verdades que son tan importantes para nuestro ministerio, en nuestros lugares de servicio donde el Señor nos haya llamado. Permítame terminar con oración antes de proseguir. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra escrita, la cual es útil, es inspirada de ti, viene de ti, y es útil para enseñar, para proteger, para redarguir, para instruir en justicia. Señor, te damos gracias por esta verdad que nos has dejado, tu palabra. Perdona, Señor, cuando a menudo dudamos, cuando a veces trastabillamos y no hacemos lo que debemos hacer, porque estamos desconfiando de esa palabra. Danos, Señor, fortaleza espiritual y discernimiento espiritual para agarrar nuevas fuerzas, por decirlo así, y enfocarnos, Señor, en este llamamiento tan importante, tan clave que tú has dado a tus siervos, a tus pastores, a los que dirigen la iglesia, de predicar la palabra, predicar la palabra, predicar la palabra. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu paciencia en nuestra vida, a pesar de nuestros tropiezos y caídas, Señor, tú nos levantas otra vez y nos continúas utilizando. ¡Qué gracia tuya! Señor, bendícenos, despídenos con bien, en el nombre de Jesús. Amén.